como te leo el tarot gratis. Hola, mi querido y adorado Virgo, ¿cómo estás tú, mi minucioso? ¿Cómo te va? Espero que te esté yendo muy, pero muy bien. Minucioso, precavido, perfeccionista, todo eso junto. Vaya pues. Entonces, mi querido Virgo, vamos a ver, mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor, para el desamor, y si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, pues ni modo, te resonará en otro momento, ¿sí? Entonces quiere decir que esta lectura no es para ti. Recuerda que las lecturas son variadas, son extemporáneas, es cuando realmente te resuene y no necesariamente te resonará ahorita, te puede resonar en algún otro momento, uno no sabe, ¿ok? Entonces vamos a ver, mi querido y adorado Virgo, ¿qué hay? ¿Cuál es la energía que se presenta para esa persona, de esa persona para ti? O del pasado, del presente o futuro. Vamos a ver, puede ser que sea un futuro, como puede ser que sea un presente. Vamos a ver qué nos dicen los guías. ¿A quién le estaremos leyendo? Vamos a ver. Una ruptura y sin conversaciones. Completamente bloqueada las comunicaciones. Probablemente esta persona inclusive te bloqueó. Siento y presiento que esta persona lo que trae es la energía de la ruptura y del bloqueo de comunicaciones. Quiere decir que aquí no se ve comunicaciones, pero para nada. Vamos a ver qué otras cosas nos está diciendo otra energía de esa persona y una energía tuya, y luego vamos a ver las otras cartas de actuaciones, porque ya estoy viendo por aquí que esa persona fue la que quizás pudo haber roto esa relación, esa persona, y cerró comunicaciones. Como puede ser que tú le hayas roto por algo y del tiro esa persona agarró y se descomunicó, bloqueó, porque le rompiste, entonces bloqueó, ¿ok? O sea que con rencor, tiene un poquito de rencor probablemente. Vamos a ver cómo es todo, si fuiste tú o fue esa persona. Vamos a ver. Veamos, ¿a quién le voy a leer? No, esta persona lo que hizo fue que soltó. Entonces quiere decir que fue esa persona sí, esa persona fue la que rompió. Y sí que te digo, la relación o la situación, mejor dicho, no fluye. Pero tú vas a tomar decisiones de amor. Tienes otras decisiones porque viene alguien para ti. Alguien nuevo que viene para ti, eso no lo puedes dudar. Aquí se está viendo que realmente o rompiste tú esa relación. No, yo diría que fue esa persona, porque está saliendo aquí la carta de que soltó. Esta persona fue la que soltó. Y realmente soltó la relación, se fue, y tú definitivamente a lo mejor ya pasaste tu duelo y ahora viene para ti una nueva decisión de amor con alguien que viene por allí. A lo mejor ya estás conociendo a esa persona. Estoy sintiendo que estoy hablando un poco del pasado y estoy hablando ahora un poco del presente para contigo, mi querido Virgo. Esto quiere decir que se soltó esa relación, se terminó, no fluye la relación porque ya la situación, porque está el carro invertido, pero aparece otra persona en tu vida y esa es la decisión de amor que vas a tomar. En resumen, al rey muerto, rey puesto. Esa persona se fue, se descomunicó completamente, te trancó, te bloqueó de una buena vez. Tú pasaste, me imagino que tu duelo, aunque aquí no lo veo, pero debemos admitirlo o no debemos omitirlo. Y sí, quien rompió fue esa persona que definitivamente se fue, o no te quiero más, yo me voy, o se fue con alguien, o qué sé yo qué, o desapareció repentinamente, lo que fuere. Una relación a distancia también pudo haber sido, y definitivamente la persona se desconectó completamente y chao pescado, más nada. Y
lógicamente se ve que aquí la relación no fluye, nada, no fluye, no es la relación, es la situación, porque ya no hay relación, no fluye. Pero, como dices tú, como dicen, al rey muerto, rey puesto, tú estás ahora tomando decisiones para un nuevo amor. ¿Qué te parece? Así que olvídate de eso, de ese cuento, y mira tú. Ay, 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 Maracay. ¿Qué te puedo yo contar, mi querido Virgo, si supieras? Esta persona igual mira cómo la está pasando. Mira, ni te lo voy a explicar. La carta de por sí lo dice todo. Esta persona, como está ahorita. ¿Sabes? Y mira, si se ve que de verdad siente que sus copas están vacías de amor, que no hay amor para esa persona. Sí que te lo digo. Y sí que viene este carro, viene como quien dice a querer entrar nuevamente en el territorio de Virgo, sí señor, y el juicio le está diciendo, de verdad que tienes que pensarlo bien, qué es lo que va a hacer. Mira, el emperador aquí está. Wow, mi querido y adorado, te voy a decir algo, Virgo, se te va a juntar el hambre con las ganas de comer, ¿oíste? Se te va a juntar el hambre con las ganas de comer. ¿Qué quiere decir esto? Que se te va a juntar ese nuevo amor que viene por allí con ese amor del pasado, que después de que rompió, que dejó, que lanzó, ahora como que entonces quiere volver. ¿Qué le pasó? ¿Qué puntada le dio? No lo sé. Pero ahí se ve clarito que esa persona no la está pasando bien. Siente que no tiene copas de amor para dar. O sea, no hay nada que esa persona pueda tener, pues vamos a decirlo así. Quiere en su carro volver otra vez, venir a donde tú estás. El juicio le está hablando y le está diciendo, sal de esa zona de confort y lucha por lo que tengas que luchar. Pero vamos a ver cómo es todo. Y sí, el tarot le está aconsejando que mira, que hay alguien por allí que termine de apurarse a ver qué es lo que pasa, porque ahí hay alguien. Esta persona se va a enterar de ese alguien nuevo que tú tienes o que vas a tener, ¿sabes? Esta persona se va a enterar tarde que temprano, pero esta persona no va a poder tener ni un poquito de moral para reclamarte nada, porque esa persona fue la que realmente se fue, te trancó, cerró comunicaciones, cerró todo, ¿cómo te digo? Te soltó la relación y claro, la relación o la situación no fluye. Pero por otro lado tú estás tomando tus acciones, estás tomando nuevamente, como quien dice, un nuevo amor. Y sí que viene para ti un nuevo amor. Y te lo está diciendo allí el tarot. Quizás para otros Virgo, probablemente a lo mejor esta toma de decisiones de amor sea también para ese mismo pasado, en caso tal de que regresara ese pasado, porque lo estoy viendo que sí tiene ganas de regresar. Entonces estoy viendo acá dos tendencias. Oye bien, un grupo que puede ser que esté esperando ese pasado y que toman de decisión de amor y aceptan nuevamente a ese emperador o a esa emperatriz en caso tal, aunque la situación no esté fluyendo, aunque esa persona te haya botado por un tubo, aunque esa persona te haya dicho y te haya trancado comunicaciones, igual tú estarías esperando a esa persona que volviera. Puede ser, pero también estoy viendo que puede ser algunos de ustedes que definitivamente esa carta de los enamorados, porque es muy importante, es tu carta, te representa a ti, estaría diciendo que hay un nuevo amor por allí, un nuevo amor, y esta persona, este firifiri del pasado, ahora está todo llorando, vamos a decir así, no ha podido, no, con pesadillas si se quiere, y siente que sí, es cierto que debería de volver. Pero, quizás cuando vuelva ya tú tienes a alguien y ahí es donde se te va a juntar todo, se te va a juntar la noche con el día, se te va a juntar el hambre con las ganas de comer. Así que ahí te dejo yo esa lectura para que tú
recapitules y te des cuenta a ver qué es lo que es. Ya sabes, esta persona sí que te dejó, o estoy leyéndole a esas personas que ese firifiri o la firifiri los dejó botados en medio de la carretera, en el medio de la noche, y tú como pudiste llegaste a tu casa a pie porque te dejaron botado, y ahora tú estás recuperándote y viene para ti un nuevo amor, y en ese momento está llegando la otra persona. Entonces tú verás qué vas a tomar, qué decisiones vas a tomar. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Virgo. ¿Qué tal te pareció esta lectura? Imagínate, de locura, ¿no? Un besito. Bye bye.